Gracias, presidente. Hemos pensado seriamente en proponerles alternativas a la mascarilla en exteriores de igual eficacia. Por ejemplo, si va usted a dar un paseo por la playa, está solo, puede llevar mascarilla, o le propongo la herradura de la suerte. Está exactamente igual probada su eficacia y tiene la misma evidencia científica la mascarilla en exteriores cuando hay distancia de seguridad que esta herradura. Se la pueden colgar, la pueden llevar en la mochila y además reivindicamos el mundo rural tan reivindicado en estos días. El sustento científico es el mismo. Esto es más grave, fuera bromas, de lo que parece, porque cuando uno va a imponer una obligación debe argumentarla. Y ustedes han sido incapaces de aportar ningún estudio científico que apoye esta medida. Imponiendo restricciones arbitrarias, además de atentar de forma grave contra la libertad, dan alas a los conspiranoicos y a quienes llenan de dudas todo el debate público sobre la pandemia. Ustedes han tratado la pandemia desde el principio como una crisis de marketing. Por eso las homilías de Sánchez al principio. Dedicaron más esfuerzos en inventar expresiones felices que en actuar con rigor científico. ¿Dónde ha quedado la nueva normalidad? ¿Qué ha sido del hemos vencido al virus en junio de 2020? ¿Y eso de vuelven las sonrisas? Por este mismo criterio propagandístico dejaban que las restricciones parecieran cosa de las comunidades autónomas, pero cuando llegaron las vacunas a España les pusieron enseguida las pegatinas del Gobierno. Lo que les ha pasado es que con la llegada del invierno y el aumento exponencial de los contagios tenía que parecer que hacían algo. No se les ocurrió qué y alguien dijo: volvamos a poner las mascarillas en el exterior. No sirve para nada, pero parecerá que hacemos algo. Esta es la clave del asunto que traemos hoy aquí. Pero la naturaleza no responde al marketing. La naturaleza es el mayor cementerio de utopías que existe. En Ciudadanos, durante la pandemia, nos hemos guiado siempre por la mayor evidencia científica. Nos hemos equivocado, seguro, pero nos hemos movido por la honestidad. Aquí está el Partido Popular, que decía que con la legislación sanitaria que había bastaba para afrontar la pandemia, que no había que cambiar nada. Eso hace unos meses. Hoy defienden una ley de pandemias que deroga todo lo anterior. Ahí está Vox, que lo primero que hicieron fue pedir el durísimo estado de excepción que suprime derechos y libertades más allá que el estado de alarma y luego se opusieron al estado de alarma por duro. Todo oportunismo. Miren, en Ciudadanos escuchamos a los científicos de diversos ramos y nos asesoramos desde el principio, a veces al límite de lo que éramos capaces de asumir. No siempre fue sencillo, pero siempre fue lo correcto. Llegaron a decirme en una ocasión que la ciencia era un punto de vista más contra un virus. Es decir, ¿qué es más eficaz? Señoría, un segundo. Sí. Señorías, nos queda no demasiado tiempo y se hace muy tormentoso para todos, entiendo, los que quieren atender al que habla y, sobre todo, para el interviniente, ese murmullo constante. Ruego un poco de contención. Gracias. Continúe. Sí. Llegaron a decirme que la ciencia era un punto de vista más contra un virus. ¿Qué es más eficaz contra un virus, la vacuna o el Capital de Marx? Miren, no puede haber un exceso de ciencia, no es un relato más, es el único sometido a un método. La ciencia no es objetiva porque los científicos sean objetivos, la ciencia es objetiva porque hay un método objetivo tras sus conclusiones. Aquí lo que se enfrenta es el método científico contra la propaganda política. No tenemos ninguna duda, en Ciudadanos, ante una pandemia, estamos con el método científico. Ha habido momentos en que no todas las oscuridades han podido iluminarse con la ciencia, sobre todo al principio. No sabíamos casi nada del virus, sobre cómo se contagiaba, sobre cómo evitar la mortalidad masiva. No se sabía. Había sombras que la ciencia tardaría en iluminar. Pero ese hueco no podía llenarse con la magia, con la conspiración o la propaganda propia. Y así lo hicieron la mayoría de los grupos de esta Cámara. Ha habido actitudes que yo espero que la historia juzgue tarde o temprano, jugando a la conspiración, diciendo que la vacuna era una herramienta de control, siendo ambiguos con la eficacia de la vacuna, con 1000 muertos diarios, y aquí se estaba dando la batalla del relato. La clase política española, ante una situación de vida o muerte, en vez de aplicar el método científico, hace una encuesta.
Miren, hoy es un claro ejemplo de esta forma de actuar, que parezca que hacíamos algo cuando no había tal vez nada que hacer salvo seguir vacunando. Les digo cuál es el principal argumento científico que esgrime el Gobierno para obligarnos a votar la mascarilla en exteriores, que se vota junto a la actualización de las pensiones. Lo unen para tratar de forzar el voto afirmativo. Usan a los pensionistas. Por cierto, les digo algo que solo dice Ciudadanos. Las pensiones han crecido 10 veces más que los salarios en la última década. El salario congelado de ese superpagador que sostiene las pensiones y al que ustedes no ayudan y no le tienen en cuenta jamás. Mire, lo llevan claro con nosotros. No somos coaccionables. No van a forzarnos a votar la mascarilla mediante la treta torticera de traer aquí la actualización de las pensiones junto a ellas. La política en una democracia seria debe gobernar en nombre de la razón y la evidencia, contra el mito y la superstición. Es un gran mal que la política trate sus creencias como juramentos de fidelidad y no como valoraciones fruto de un proceso racional. El criterio científico que hay tras la imposición de la mascarilla en exteriores es el mismo que hay tras los antivacunas, es el mismo que hay tras quienes creen que el cambio climático no existe, es el mismo que hay tras quienes creen que la homosexualidad es reversible mediante terapias, o el mismo de aquellos que creen que los varones nacen con una predisposición congénita al maltrato de las mujeres. Es un mal frecuente gobernar de espalda a los hechos, a los datos y a la evidencia científica. Lo hacen en economía, lo hacen en política criminal, lo hacen en política educativa y lo han hecho en medio de una pandemia. Un ejemplo sangrante y muy reciente es, lo hemos podido saber a través del periodista Juan Soto Ibars, en que el Ministerio de Igualdad solo publica el asesinato de un hijo si es a manos de su padre, borrando todos aquellos que son a manos de su madre. Los niños asesinados son lo de menos. Lo mismo ocurre con los menores de los que abusan, que dependerá del signo político de quien lo tutele, de quien sea la administración que sea responsable de estos menores cuando son, por ejemplo, prostituidos. Mire, esta ingeniería social debe cesar de inmediato. Cuando dentro de 400 años estudien cómo se tomaban hoy las decisiones en política, lo verán como nosotros vemos los procesos de las brujas de Salem. Nosotros, Ciudadanos, somos un partido que surgió como respuesta al pensamiento mágico, frente a quienes creen que el suelo otorga privilegios, frente a druidas que pensaban que las piedras tienen poderes. Somos un partido que surgió como reacción al nacionalismo, que es el paradigma de la superstición y de la hechicería en política. Cuando se alejen de la razón, cuando den la espalda al método científico, cuando quieran remar contra el humanismo, cuando quieran desmontar la ilustración, a Ciudadanos, señores del Gobierno, no nos llamen. Muchas gracias. Gracias.